Radio Caracas Radio 750 AM, porque lo bueno une. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, Carlos, y dejaba al aire, esta incoherencia, ¿no?, que hubo hace días en el gobierno con las declaraciones del ministro Ramírez con las declaraciones de Nelson Merente. Incoherencia, ya empiezan a evidenciar el paquetico ese que tenían escondido. Sí, ese es evidente, Belín, muy evidente. De hecho, yo a veces me pregunto qué será la vida del señor de Lima y de William Ojeda, que alarmaron al país con un supuesto un paquetazo que tenía escondido Capriles en su propuesta. Y ahora vemos que el verdadero paquete lo tenían estos señores, y es un paquete que le está quebrando el espinazo a la economía familiar por una parte, y por la otra además creando un grave problema de funcionamiento en la dinámica económica del país. Creo que el sueño de Giordani se está cumpliendo, solo que no va a tener éxito en definitiva, porque va a ser muy perverso sus efectos. Pues Giordani aspiraba y decía que la revolución necesitaba de los pobres para poder mantenerse. O sea, es una revolución que para mantenerse necesita que la gente sea pobre, pero pobre de todo, hasta de mengua. Y entonces a ella alimentarle la esperanza. Entonces pareciera que se le pasó la mano, porque lo que no está entendiendo, tal como ocurrió en Maiquetía ayer, en el sector de Rincón, y ocurrió en La Guaira, la gente protestó por la falta de agua, y va a ser así cada producto, cada de la economía nuestra que vaya desapareciendo, lo que va a generar un malestar. Y entonces el sueño de Giordani de tenernos a todos pobres y resignados, pues yo creo que no se va a cumplir. Así es, Carlos. Tenemos justamente en línea, a propósito de este tema económico, a otra experta. Y cuando digo experta, repito lo que dije en el primer corte, o sea, las amas de casa, los habitantes de los sectores populares, pues nos hemos convertido en expertos en economía, no especialistas. Los especialistas, por supuesto, estudiaron para esto, pero la experiencia nos hace expertos. Y tenemos en línea justamente a Ingrid Palacio. Muy buenos días, Ingrid, bienvenida una vez más a tu espacio, el Radar de los Barrios. Y a propósito de este tema económico, ¿cómo lo perciben justamente allá en Petare, en esta zona popular? ¿Cómo lo perciben las amas de casa y, por supuesto, en lo particular tú? Hola, buenos días, Evelyn. Saludos a Carlos y a todos los escuchan. Sin duda alguna que hablar del tema económico es que prácticamente todos ya tenemos un PhD para sobrevivir en esta jungla que nos ha convertido el gobierno de nuestro país. Ayer nomás en la Cámara Municipal presentamos un acuerdo, todas las fracciones que hacen vida allí, representantes de la Mesa de la Unidad, sobre un acuerdo en contra del desabastecimiento que estamos sufriendo. Es triste y lamentable ver cómo hoy te tienes que hacer de largas colas para obtener un paquete o 2 paquetes de harina, si acaso la consigues, y pretende el gobierno hacerte culpable porque, es que tienes que pararte más temprano. O sea, llegaste tarde al mercado y no pudiste agarrar tus 2 paquetes porque es culpa tuya, porque tú llegaste tarde. Ver cómo los enfermos con enfermedades tan delicadas como, por ejemplo, la diabetes o cardiopatías, tengan que anotarse en una lista para que la farmacia le llame si en algún momento llega el medicamento. Es triste lo que está pasando en el país. Estamos siendo prisioneros de un mercado negro que solo se da cuando la demanda supera la oferta. Es irracional lo que está soportando el país. En Petare, tú compras un huevo, por ejemplo, la Reoma de Petare, y mientras te vas más al barrio adentro, más caro te cuesta.
porque aquel comerciante de una bodeguita que a lo mejor tiene que subir eso, una cantidad de escaleras para llegar, por ejemplo, a llevar a huevo a la zona 10 de José Félix, o a Julián Blanco, el huevo te va a costar más caro. A lo mejor aquí abajo compras el cartón de huevo a 140 y arriba te va a terminar costando 160. ¿Cuál es la realidad de la economía? Es que el salario vale 113 bolívares diarios y el kilo de queso cuesta 230. Así usted trabaje 8 horas diarias, no le alcanza para comprar un kilo de queso. La verdad es que la economía es tan dura que los 113 bolívares que el gobierno designó como el salario más alto de América Latina, y no sé qué, y somos los mejores, los más felices, le alcanza para comprar un cartón de huevos que vale 140 y un paquete de arroz que se trabaja todo el día en este país. Eso es lo que están sufriendo los pobres. Y mientras entras a la Venezuela más profunda, la escasez ha generado que prácticamente se te disuelvan los pobres ingresos que adquiere para el que tiene trabajo. Así es. Carlos, ¿alguna pregunta para Ingrid? Ingrid, nosotros sabemos en nuestros barrios, tal como ocurre en el mío, quienes nos escuchan lo saben, nosotros aquí hablamos de Neno, que es un albañil, hablamos de Mateo, que es otro albañil del barrio, de Alfredo, del Conejo, o sea, tenemos varios albañiles populares del barrio. ¿Qué ha ocurrido con ellos? ¿Qué nos dicen? Que están quedando sin trabajo. Efren, que es otro albañil, están quedando sin trabajo. Porque aun cuando tienen demanda, hay gente que quiere hacer la pieza en su casa, una platabanda o construir una casa, hacerle mejora, pero el problema es que como no consiguen materiales, no hay cemento, no hay cabilla para hacer la mezcla, el pego, o sea, todo lo que utiliza en albañilería, inclusive los clavos que se encarecieron también, y entonces ellos están sin trabajo, con limitaciones en el trabajo. Te preguntamos, allí, Ingrid, en Petare, que entendemos que es una zona popular donde hay quienes trabajan por cuenta propia en la albañilería, ¿esta situación también se está presentando? ¿O es que en Vargas sigue el experimento de empobrecernos hasta el límite, a ver cuánto aguanta, y somos nosotros el experimento por ser el Estado más pequeño? ¿O es que en Petare también se reproduce eso, Ingrid? Por supuesto, Carlos, porque bueno, la visión de este modelo económico es prácticamente avanzar en el incremento de la miseria, la dependencia y la pobreza, la anulación de las aspiraciones de progreso de un ciudadano. Eso que tú acabas de definir con nombres, porque no son estadísticas, eso no es lo que dice Elías del Yuri, el 70, el 40, no, es que cada padre de familia en este país, cada madre tiene nombre y apellido. Cuando tú hablas del cemento, eso es uno de los impactos más grandes, porque el venezolano es creativo. Cuando el venezolano se quedaba sin empleo formal en una empresa, una fábrica, el 70% de los venezolanos, de los padres venezolanos, le meten a la albañilería. O normalmente, si tienes el trabajo, tú te redondeas con la albañilería. Eso es un desastre, porque hoy prácticamente este gobierno se está metiendo hasta contra la subsistencia, o sea, tu modo de subsistir, o sea, que ni siquiera la subsistencia lo puedes tener como segunda opción de vida. Es triste. Fíjate, tú nombrabas el cemento, que perfecto lo define. Yo te voy a poner el ejemplo que lo puse ayer en la Cámara. El señor Luis González es un señor que vende, que se quedó desempleado por 7,000 empresas que cerraron. Él es parte de esas víctimas. El señor Luis aprendió a hacer caramelo de jengibre en un curso. Él compra su jengibre y compra el azúcar. Él agarra y hace una producción de caramelo y separa en los metros, en diferentes horarios, y vende sus caramelos de jengibre. El señor Luis no consigue azúcar. Entonces, ¿con qué te estás metiendo? Con la subsistencia de esa persona, con lo único que tiene a mano para sobrevivir. Entonces, un gobierno como este merece sin duda alguna que establezcan los responsables, porque no puede existir equilibrio y rectificación si no hay culpable. Aquí se nos tiene que decir al país qué pasó con la bonanza petrolera que recibió este país. Pasó con las expropiaciones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde están los responsables? El país necesita responsables para poder reconducirnos en la reconciliación, la unidad y sacar a un lado a quienes le jugaron sucio al país.
a quienes traicionaron la confianza y en nombre de los pobres, repitiendo gobierno de los pobres, lo único que hicieron a costa de los pobres fue llenarse los bolsillos. Bueno, muchísimas gracias a Ingrid Palacio y, por supuesto, a su intervención. De inmediato vamos a contactar y nos vamos de Pecaria a Guarena, porque, Carlos, tenemos en línea a Omar Velázquez, miembro también de los representantes de esta zona mirandina y quien refiere un tema justamente a propósito de esta ofensiva económica, pero una ofensiva económica contra el pueblo. Ya en este caso nos hablamos de el caso de la escasez, que por supuesto nos afecta a todos, o de estos productos que no se consiguen con respecto a la producción y la albañilería, sino a otro tema en específico, que es el pasaje. Adelante, Omar, buenos días. Buenos días, Evelyn, un saludo a todo el equipo del Radar de los Barrios. Mira, lo primero que hay que señalar para que la gente esté muy consciente de la situación de dificultad económica, de la grave crisis, es que tenemos el barril de petróleo promediando un precio de $105 por barril, o sea, $105. O sea, no se justifica que tengamos una situación tan delicada a nivel económico teniendo estos astronómicos ingresos, ¿no? Que superan el $1 billón en 15 años, el $1 billón. Es una cifra que la gente tiene que tener en su mente para pedirle explicación al gobierno, porque tienen que explicarle al pueblo que han hecho con más de $1 billón que ha ingresado por concepto de ingreso petrolero. Ante esta situación, entonces, nos aplican una ofensiva económica que no es otra cosa que un paquetazo rojo que no solamente se traduce en escasez, sino en pésimos servicios públicos y pésimo mantenimiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, etcétera. Hoy salió publicada en la Gaceta Extraordinaria 6130 el nuevo régimen tarifario del pasaje. Se está autorizando un incremento del pasaje por el orden del 40%. Del 40%. Lo lastimoso de esta situación es que la calidad del servicio es pésima. O sea, aparte de que no se ha hecho ningún tipo de mejora en el servicio de transporte, se aplica entonces un incremento desmedido del 40%, que en el caso de los guareneros, que utiliza el terminal de Guarena para ir a Caracas, en promedio va a gastar de su sueldo 1.020, 1.030, 1.050 bolívares mensuales, más del 33% del salario mínimo. Es una situación que no tiene explicación alguna, porque esto en el caso del el terminal de Guarena, pero en las paradas alternas que han sido colocadas en Los Naranjos, en Las Rosas, en Castillejo, el caso de Guatire, en Nueva Casarapa, Ciudad Casarapa, La Villa, etcétera, el pasaje se incrementa más allá de ese 40%. Eso va a estar promediando posiblemente hasta un 60-70%, como ocurrió con el último aumento, que de 30% pasó a 70%, porque eso le incrementan el 10% por nocturno a partir de las 9 de la noche. Las camionetas se desaparecen a partir de las 7:30, aparecen luego a las 9 de la noche mientras uno hace cola en esas paradas, y para incrementar el 10%, eso le suman un 5% de un supuesto seguro contra accidente que nunca lo suscriben las pólizas, y también le incrementan un 20% por un concepto que unidades nuevas a partir de los últimos 5 años. Esta situación se traduce entonces que ese 40% que irresponsablemente está autorizando el gobierno nacional mediante su vocero Jaimán Eltrudi, se traduce en un verdadero asalto al bolsillo, a un saqueo al bolsillo de la comunidad. Además que no consultan a nadie, Evelyn. O sea, el gobierno nacional hace lo que le viene en gana con las medidas económicas y no consultan a la comunidad. Los comités de usuarios fueron dejados a un lado y el gobierno nacional monta un acuerdo con las mafias del transporte para aplicar este incremento desmedido que se inicia la próxima semana, porque está fraccionado en dos partes, a partir este 25%, a partir del 30 de abril y el 15 de agosto, en plenas vacaciones escolares, aprovechan e incrementan nuevamente el 15%. Omar, quiero invitarte a que te quedes, por supuesto, en línea. Nosotros vamos a una pausa, pero al regreso estoy segura de que Carlos Teixeira quiere hacerte una pregunta. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.